Die jüdischen Kriegshetzer und Pariser Plutokraten wollten que los españoles no, o morían o volvían, una de las dos, porque caer prisionero no cayó ninguno. El comportamiento nuestro siempre fue muy humano con la población, muy unido, tratando de ayudar en la medida de lo posible en cuestión de alimentación, de cosas de estas así y eso. Bueno, quisimos luchar contra ellos, pero los rusos creo que con razón no nos dejaron. No querían enfrentar a los españoles. Nosotros lo pedimos, no luchamos contra la División Azul. No sabía una palabra de lo que estaba pasando con los judíos. Me dijeron, ¿cómo te vas? Digo, porque yo no quiero matar judíos, coño, por eso me voy. Y dice, ¿pero qué pasa con los judíos? Digo, ya os enteraréis. Hasta el año 41, donde todos, la mayoría estábamos en casas de niños españoles, era paraíso. Pero luego ya empezó otro destino, porque se empezaron a salir ya de las casas de niños a jóvenes a Leningrado, la segunda de jóvenes a Moscú, pero cuando estalló la guerra empezó las calamidades. En el año 1937, como todos, fue evacuada a Bilbao. De Bilbao salí para Rusia. En el 1941 también evacuamos, llegamos al Cáucaso, Pitigorsk. De Pitigorsk tuvimos una evacuación muy mala. Los fascistas estaban muy cerca, nos dijeron 150 kilómetros andando y no había nada, transporte ni nada, nosotros andando 3 días y 3 noches, llegamos todos vivos. Nos perdió solo un chico, que luego apareció en España. Le teníamos envidia, porque cada uno queríamos volver a España. Era una vida terrible. En la casa de niños número 8, porque la número 9, que era de jóvenes, se hizo un hospital, y de ellos, unos 130 se fueron voluntarios al frente, y la mayoría de ellos cayeron en el frente, y fallecieron muchos. Y otros estábamos en la casa de niños, que también nos ingresamos a las milicias populares. Las muchachas trabajaban en los hospitales, claro. Es decir, yo puedo decir que de los 300 españoles que vivíamos dentro del cerco de Leningrado, los 300 españoles emocionalmente, todos se entregaron completamente a la lucha contra el nazismo, contra el terrorismo, todos. Cuando fuimos evacuados en el 41 por el Volga, que llegamos casi a Stalingrado en la orilla izquierda, precisamente a nuestro pueblo solían venir para 2 semanas todos los soldados que venían a descansar mientras Stalingrado estaba sitiado. Y nuestra casa de niños les atendíamos en todo lo que podíamos. Por la mañana, cuando nos despertamos, todas las tropas soviéticas pues volvían para atrás, retrocedían. Pues nos pidieron que
les ayudáramos a coger heridos, porque venían las camionetas repletas hasta arriba de heridos, y nos daban a cada chica nos daban pues un grupo, 10 personas de heridos, y los cogíamos, los metíamos al río, los teníamos una media hora, y enseguida la ropa se les despegaba del cuerpo, los limpiábamos todo y se los dábamos ya a las enfermeras para que se lo llevaran. La situación de los españoles en la Unión Soviética es muy curiosa. El Partido Comunista de España, Dolores Ibarruri significativamente, pero también todos los jerarcas de aquella época, no querían que los españoles participaran. Querían como protegerlos, mantenerlos al margen de esa guerra y que luego fueran como la vanguardia que hiciera posible la reconquista de España. De hecho, la mayor parte de los españoles no los fueron aceptados en el ejército regular. Fue la tozudez de algunos los que hizo que la mayor parte de los españoles en la Unión Soviética participaran en la guerra de guerrillas también. El objetivo que nos había señalado el ejército, que era la defensa del Kremlin, es decir, de la Plaza Roja y del Kremlin. Entonces fuimos a la Plaza Roja y juramos bandera, la bandera soviética, y nos ya asignaron los sitios donde nosotros teníamos que actuar en caso que los alemanes llegaran hasta el interior de Moscú. Y por el camino, por la calle, pues cantábamos las canciones de la Guerra de España, las compañías de acero, el ejército del Ebro, ¿no? Y corrió el rumor por la ciudad de Moscú de que había una división constituida de españoles, de los que habían defendido Madrid, que venían también a defender Moscú. Éramos 100 y pico, ¿no? Y aquellos días, pues los alemanes atacaban para tomar Moscú. Y es cuando, aquel momento, yo salí con un destacamento, una brigada muy grande de combatientes rusos, y el español iba yo solo, como enlace motorista. Y estuvimos retirando desde Klin hasta Moscú. Fue aquello algo duro. Y todo un golpe, hubo un cambio radicalmente, que la contraofensiva soviética contra el ejército alemán fue muy oportuna y echaron los alemanes a las afueras, lejos de Moscú ya. Nosotros estábamos aquí, los que estábamos como emigrados políticos, unos que marinos y había también pilotos, había todos. Y estos decidimos que ir al ejército, a luchar contra el fascismo. Pero no podíamos ir, nos lo negaron porque no teníamos la ciudadanía soviética. Escribimos una carta a Stalin en el 42. Stalin contestó que se podía permitir. Entonces, inmediatamente nos llevaron a Moscú e ingresamos en una escuela de operaciones especiales para trabajos en la retaguardia del enemigo. Cuando consideraron que estábamos preparados, mezclados con rusos, porque no podíamos ir solo los españoles, porque hablábamos muy mal el ruso, los grupos estos eran grupos de investigación y diversión. Conocíamos explosivos, minas, que pues había que volar, o había que matar. Eso es cosa de guerra.
trenes, puentes, caminos y algunos también que en dos patas. Al cabo de unos meses me pidieron si quería marcharme en un destacamento de guerrilleros con otros españoles y fuimos que sí, y fuimos destinados al destacamento de Medvedev, que es uno de los destacamentos más importantes que ha habido en la Unión Soviética. Pertenecía a las fuerzas del interior soviéticas. Entonces nos parachutaron a la retaguardia alemana. Nos parachutaron por la parte de la Rusia Blanca. Para nosotros nuestra misión era, de vernos tirado con paracaídas, de marchar a unos 400 kilómetros distintos, que es donde teníamos la tarea del destacamento, a pie. Tuvimos varios fragados con los alemanes, como es natural, y así pasé los 2 años en la retaguardia alemana. Nos metieron en una emboscada que tuvimos 3 o 4 muertos. Empezó el tiroteo, yo estaba tumbado completamente, me entró una bala por aquí el hombro, explotó dentro de metralla y así fue. Terminó el combate, continuamos la marcha, llegamos a un pueblo, me dejaron en el patio y el día siguiente cuando me desperté me veo el carro lleno de flores. Digo, joder, si no estoy muerto, estoy vivo aún. Y había regiones, la mitad de España, controlada, lo que era parte de la Rusia, y de Bielorrusia y de Ucrania, controlada por los guerrilleros, y allí era el poder soviético que existía, que allí los alemanes no entraban. Por ejemplo, yo he estado de jefe de Estado Mayor de un batallón de guerrilleros en Ucrania, con el guerrillero Fyodorov, que tenía 20 y tantos batallones de 1000 y pico de hombres cada batallón. Y tenía siempre el 50% en acción y el 50% descansando. Era el poder soviético que estaba instalado allí. Por la cualificación de los pilotos no era muy alta, ¿no? Y algunas veces pues, tiraban a 20 o 30 kilómetros donde tenías que ir. Allí, pues luego, cuando llegábamos al sitio, se hacía lo que se debía hacer. Muy raras veces se hacía tranquilamente, casi siempre había conflictos. ¿Por qué? Porque, como se dice, los alemanes no dormían. La vuelta la veníamos buscando el frente más cerca y buscando el sitio mejor para pasar. Era muy difícil el pasar la vuelta, por 2 cosas. La primera, porque pasabas por territorio que estaba la mayoría del caso minado. Y por otra parte, hay que pasar las trincheras alemanas, y claro que también eso era difícil. Pero se pasaba. Claro que en la mayoría de los casos, cerca del 50% de los que íbamos no volvían. Heridos, aunque sea con los dientes, pero los llevábamos. Pero la mayoría eran muertos porque los combates eran bastante duros. De todos los españoles que lucharon, y lucharon bastantes, ninguno ha caído prisionero. La cantidad de muertos está allí en la capilla esa. O sea, la última bala para ti. Eso era la ley. Si ves que estaba uno herido así grave, se le daba la pistola, ya sabes. Esta es el grupos de los que trabajamos en la retaguardia enemigo. Están aquí, esta es una fotografía que no se podía hacer, pero la hicieron de casualidad. Los españoles todos han participado en estas operaciones. Tenemos presencia en la península de Crimea, Leningrado. En Leningrado hubo españoles en la resistencia de Leningrado, hubo españoles menos en Stalingrado, pero básicamente recorrieron enormes extensiones. Hay una presencia significativa, sobre todo en el Cáucaso, pero a partir de ahí se van a extender por muchas zonas de la Unión Soviética. Calculamos de que de los 4.200 españoles republicanos que había en la Unión Soviética, combatieron aproximadamente unos 500. De esos 500, unos 160 murieron. Hay que tener en cuenta y tener presente que tuvieron una implicación enorme. De 500 personas morir 160, estamos hablando de una estadística de un porcentaje devastador dentro de una guerra de guerrillas.
La División Española de Voluntarios se crea en una coyuntura en la que el régimen de Franco quiere colaborar con las potencias del eje, fundamentalmente con la Alemania nazi, y no sabe muy bien cómo hacerlo dadas sus limitaciones militares. El ataque a la Unión Soviética por parte de Alemania ofrece esa oportunidad y se junta la apetencia general del gobierno de Franco con el deseo del partido de Falange de colaborar con sus aliados ideológicos. Son inicialmente 17.000 hombres y que con los sucesivos relevos llegan a sumar en torno a 45.000. Las expediciones para Alemania parten a mediados del mes de julio, parten de varias ciudades españolas y las imágenes más importantes nos han quedado de la partida de la estación del norte de Madrid. Pero unas parten de Andalucía y pasan por Madrid y otras parten directamente desde Barcelona y otros puntos del norte de España. Van a pasar por Hendaye, van a continuar en dirección a Alemania hasta el campamento de Grafenborn, que es un campamento de entrenamiento a unos kilómetros de Múnich. Allí van a hacer el entrenamiento correspondiente a una división alemana de infantería, pero en un tiempo muy reducido. Por lo tanto, bajo la creencia de que la guerra se va a ganar con rapidez, el gobierno español quiere que salgan cuanto antes. Van a estar allí un mes y pico y tras prestar juramento no a Franco, sino a Hitler como jefe supremo del ejército alemán, pues parte en dirección al frente del Este. El general Muñoz Grande ha sido un hombre de verdadera acción, un hombre muy curtido en las campañas de África y es un hombre, desde luego, verdaderamente que infundía una moral maravillosa al soldado, porque era de los que marchaba a pie, de los que se confundía entre la gente, dando ánimo para que vieran, desde luego, que el propio general, desde luego, el propio jefe, participa de una manera directa y activa, al igual, desde luego, que el soldado, incluso en la hora de la comida. Iniciamos las célebres marchas a Rusia, que duraron aproximadamente un mes a pie, a razón de unos 30 kilómetros por día. Íbamos hechos un desastre. Los alemanes pues nos miraban con un aire como diciendo, pero estos gitanos, ¿de dónde se habrán escapado? La parrala dicen que era de Moguer, otros aseguran que era de La Parma, pero nadie pudo de fijo saber de dónde sería Trini la Parrala. Las malas lenguas decían que las claritas del día siempre le daban bebiendo, pero ninguno sabía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo. Unos decían que sí, otros decían que no, y para dar más que decir, la Parrala sí cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la Parrala le gusta el vino. Que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el marrasquino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para olvidar. La división española, cuando está avanzando hacia el frente central, porque se le asigna el cuerpo de ejército centro, pues cuando va en esa dirección el mando alemán da una contraorden y se le asigna el frente norte. Desde luego el sueño de ellos era haber colaborado en el esfuerzo final para tomar Moscú, pero ya se sabe que la Unión Soviética está resistiendo y que la guerra no va a ser tan sencilla. Ellos llegan al frente que tienen asignado en los primeros días de octubre de 1941 a la ciudad de Novgorod, una ciudad preciosa pero muy dañada por la guerra, y van a ser enviados a lo que se llama el frente del río Volkhov. El primer día que llegamos al frente
era 12 de octubre y ya nos cayó la primera nevada y ya empezaron a caer los 2, 4, 6 grados bajo cero primeros. Y entonces la historia de este primer frente en el sector nuestro fue esa, golpes de mano en una dirección, luego ellos se animaron y también en otra. No era la guerra de los libros, de las victorias y de las batallas y tal, era el de los golpes de mano, donde siempre morían 2 o 3 o 1 o 4 y bajas eran las mismas y, en fin, sin gloria. Estamos en el frente del Volhov, y en concreto en la aldea de Chutini, en sus alrededores. Estas trincheras lo que nos hacen es, nos sitúan frente justamente al río Volhov, donde están las posiciones del Ejército Rojo. Aquí muy cerca, en la zona del monasterio de Chutini, se encontraba pues, el puesto de mando de la artillería, y aquí estaban destacadas una serie de secciones de infantería. A la altura de noviembre de 1941, los españoles han descubierto dos cosas importantes. La primera, que Rusia no es cuestión de un día, y en segundo lugar, los grandes espacios y las grandes dimensiones de la campaña de Rusia. Hay 600 enfermos por causa pulmonar, heridos, mutilados, ya 900 muertos, y las noticias que van llegando a Madrid, pues francamente son negativas. Bueno, pues el motivo es inicialmente familiar, buscar los restos de un tío nuestro, un hermano de nuestra madre que murió en Rusia como voluntario de la División Azul. Pues después de bastantes años de trabajo, de investigación, decidimos ir al lugar de combate y entonces, bueno, pues hicimos un primer viaje, nada más caer el telón de acero, y a partir de aquel momento pues surge la posibilidad de encontrar el cementerio, y a partir de ahí nos dimos cuenta que además de nuestro tío pues había muchos miles más de españoles que habían muerto y estaban también en Rusia, tanto en División Azul como los españoles voluntarios del ejército soviético. Y entonces, bueno, pues decidimos pues unir las fuerzas, constituir una asociación Desaparecidos en Rusia, e intentar luchar por la recuperación de los restos de los soldados y repatriar. Y a principios de los 90 localizamos el pueblo de Chutini, los rusos lo conocen como Jutin, y entonces iniciamos la búsqueda del cementerio español. Comenzamos la búsqueda en la parte de atrás del pueblo, exactamente a la altura del monasterio, y después de 7 años, a través de información oral, croquis, supimos que el cementerio no se encontraba donde llevábamos 7 años buscándolo, sino aquí, junto al río Volhov, al Volchov. Con la ayuda de Dolina, una organización cívico-militar rusa que en verano organiza campamentos para recuperar a los caídos soviéticos, empezamos el trabajo aquí, iniciamos la excavación, y exactamente después de 56 años aquí encontramos el cuerpo de mi tío, 56 años que llevaba esperando que algún día alguien viniese a recuperar sus restos y trasladarlos a su pueblo, a Domingo Pérez, en Toledo. Y exactamente en este lugar, en este preciso momento, aquí estoy recordando el instante en que aparece su caja junto con la de 19 compañeros más españoles también enterrados en este lugar, y es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Eran nuestras almas bajo del farol, un único aliento, un solo corazón. Y es allí, en esa luz, que trato de volverte a ver. Lili Marlene, Lili Marlene. Si algo me sucede, si se apaga el sol, si me ahogara un río de intenso dolor, ¿quién será bajo esa luz? ¿Quién te consuele? Dime quién. Lili Marlene, Lili Marlene.
el propósito de la división es, con el Cuerpo de Ejércitos Norte, pasar a la otra orilla y colaborar en el avance sobre Leningrado para cerrar el cerco en la zona norte. Esto es lo que se va a hacer a partir del veintitantos de octubre, a lo largo de noviembre y parte de diciembre. Se consigue establecer una cabeza de puente al otro lado del río, avanzar en una serie de aldeas y penetrar en la zona soviética. Sin embargo, las noticias que llegan son negativas. Muy pronto las divisiones alemanas quedan frenadas y, por lo tanto, los españoles quedan en una serie de posiciones estacionarias. A fin de cuentas, los españoles van a estar aquí casi un año hasta que cambien de frente a la zona de Leningrado. Se dice que en las guerras sale a relucir lo mejor y lo peor del ser humano, y posiblemente en dosis extremas. En este escenario de Posa nos corresponde quedarnos con el heroísmo de los españoles que defendieron esta posición a lo largo de los meses de noviembre y diciembre de 1941. Aquí perdieron la vida varios centenares de españoles, primero en la ocupación de esta pequeña aldea y después en su defensa, dado que muy pronto quedaron cercados por las tropas del Ejército Rojo. Las condiciones fueron extremadamente difíciles. A comienzos de diciembre la posición tuvo que ser abandonada, dado que las divisiones alemanas habían fracasado en su intento de desbordar esta línea de frente, y el repliegue pues se tuvo que hacer deprisa y con los partisanos actuando en su retaguardia. Muchísimos españoles perdieron la vida en este repliegue. Ella es la mujer de Mijaíl. Mijaíl, él es el hijo. Mijaíl murió hace 5 años, pero ayudó a enterrar a los españoles cuando él era niño. Cuando los españoles se marchan de Posad, se repliegan, llegan los rusos y llegan, claro, niños y mujeres, porque los rusos estaban en el combate. Entonces se encuentran con que todo este pueblo estaba lleno de cadáveres de españoles, la batalla de Posad. Y entonces, con el deshielo, pues para evitar la descomposición de los cuerpos, los niños y las mujeres dieron enterramiento a los soldados de la División Azul, aprovechando los huecos de las bombas y las trincheras, justo en esta zona aquí que tenemos aquí enfrente. Y aquí, pues, recuerda que enterraron a unos 200, 250 o 300. Independientemente del frío, que es lo que todo el mundo piensa y eso, allí lo peor es la primavera y el comienzo del verano, por el deshielo. Y luego después el bosque, porque allí prolifera el bosque permanentemente en todo y por todo. Entonces el terreno es fangosísimo. Eso nos produce una cantidad de insectos, de mosquitos, que en aquella época teníamos que ir todos con mosquiteros. Un mosquitero que nos llegaba hasta las rodillas. Y ya en octubre nos trasladaron a San Petersburgo. Y en San Petersburgo ya sí, ya era un frente, era el asedio que se tenía. Nosotros teníamos enfrente una localidad, se llama Colpilo, muy industrial. Era, como quien dice, la verdadera zona industrial de San Petersburgo. En que se está en un frente estabilizado, pues muy activo y por mucho hostigamiento que quiera haber, pues lógicamente hay una zona de retaguardia que la población civil pues ayuda en las labores de cocina, en las labores de... Es más, yo recuerdo, ellos llegaban y hacían sus reuniones, se les permitía fácilmente con todas sus reuniones y hacían sus pequeños conciertos. Es un pueblo muy sufrido a lo largo de la historia. Entonces, el español, de por sí, al débil siempre le ayuda. El alemán las veía como un enemigo. Ustedes, a funcionar. Y el soldado alemán, pues era mucho más rígido. Pues la verdad, no podíamos dejar de reconocer
esa zona, claro, no es que fueran colaboradores de corazón, eran colaboradores de circunstancias. Un día me mandaron un paquete, mi madre me mandó un paquete desde España, con golosinas y con cosas así. Y estaba un niño allí, monísimo, que tendría 6 o 7 años, y se quedó mirando al paquete aquel, así, con unas ganas de... Y a mí me dio mucha pena, cogí el paquete y se lo di. Y la madre se puso de rodillas y me quería besar los pies. Y decía, no, si es por el niño. Eché a dormir. Y me desperté con voces de hombre. Estaba hablando en voz alta y tal. Y empezó a hablar la señora, la madre del niño. Y cuando habló la madre del niño, se callaron todos. Se callaron todos. Y dije, bueno, pues esto ya me han perdonado. Me voy a volver a dormir. Y me volví a dormir. Se marcharon y no sé qué pasó. No me tocaron un pelo en el mes que estuvimos allí. Y un día vi venir una comitiva muy larga y que venía con un palo, alambres de espina a los lados. Entonces se pararon allí porque no cabíamos. Y yo le pregunté al capitán aquel, digo, ¿qué es esto? Y me dijo, un codazo, dijo, ¡Juden! Aquello a mí me sentó ya fatal. Y entonces yo me quedé así, no dije nada, me callé. A los 3 días me fui a descansar. Y en ese momento vino un señor con una moto, y me dijo, David, ¿puedo sentar con usted? Y me dice, lo primero que me dice, usted no sabe nada de lo que está pasando aquí. Y me contó todo lo de las SS, lo que estaban haciendo con los judíos, todo eso me lo contó este señor, que era un alemán, que no era de las SS. Dijo, mire, esto es horrible, lo que está pasando aquí es horrible. Usted verá estas gente que han venido, la llevan a matarla. Ahora las meten en unos sitios que dicen que es para que se duchen y qué tal y qué cual. Y lo que hacen es encerrarlos y después echar gas por arriba. Lo primero que pensé es que me marchaba. Y fui a ver al comandante, que era el comandante nuestro, y me dice, ¿qué pasa? Digo, que yo no he venido aquí a proteger a los que matan a los judíos. Y me dice, yo le voy a firmar ahora mismo una cosa para que usted pueda marcharse en cuanto quiera. Долореса Баррови. Было много людей, которые были награждены боевыми орденами и медалями. Ni los alemanes ni los rusos consideran que la División Azul fuera algo importante desde el punto de vista militar. Es cierto que los españoles trataban mucho mejor a la población rusa que los alemanes. Había curiosidad por las dos partes. En cuanto a los exiliados españoles que lucharon con el Ejército Rojo, eran menos numerosos comparados con los de la División Azul, pero su participación tuvo mucha repercusión. Desempeñaron un gran papel en la guerra contra el fascismo alemán junto a los partisanos rusos de Bielorrusia, de Ucrania y en el sur de Rusia. Los aviadores españoles hicieron una aportación considerable. Figura totalmente histórica de la aviación española como es José María Bravo, que pilotó este mismo avión en la Guerra Civil Española y posiblemente en la Segunda Guerra Mundial. No había manera de entrar en aviación. El Partido Comunista no nos apoyaba en este sentido y cuando empezó la guerra quisimos irnos al frente, no nos llamaban. Y no sé cómo apareció un coronel, el coronel Starinov, consejero de los guerrilleros rusos en España, y nos llevó con él. Pero nos llevó no a aviación, sino a un grupo de ingenieros vinadores que trabajaban en campo enemigo. Y ahí empezó nuestro combate, nuestras andanzas en el ejército soviético. Pasábamos a través del mar de Azov en trineos,
nos colábamos por las filas alemanas y colocábamos minas en los ferrocarriles, en las carreteras, en los objetivos que podíamos. Hicimos varios servicios muy difíciles con un frío horroroso, no estábamos acostumbrados al frío, se nos heló, un compañero murió, Belda, en la primera baja que tuvimos. A mí me llamaron, estando allí ya, me llamaron a Moscú a un congreso internacional de la juventud que hubo en representación de los españoles. Osipenko mandaba entonces la caza de la defensa antiaérea de la URSS, que había sido jefe de escuadrilla de chatos en España y me conocía porque habíamos estado en el mismo aeródromo en el frente de Teruel. Le conté toda nuestra historia de los pilotos que habíamos pasado, que éramos unos 75, que por qué no volábamos, me dijo, pues porque no encontrábamos contactos con aviación. Y entonces nos destinó, habló con Voroshilov y nos cogió a todos los pilotos en la defensa antiaérea de la URSS. Y nos mandaron a Bakú. Me nombraron jefe de escuadrilla, estuve actuando allí en la caza nocturna. Volábamos con los Moscas, pero de noche, que en España no veíamos volar el Mosca de noche. Y en Bakú estaban los pozos de petróleo, cuando los alemanes venían a hacer vuelos de reconocimiento, no querían bombardear Bakú. Atacamos a ellos, cayeron varios aviones alemanes y ahí estuvimos actuando durante toda la guerra, hasta el final de la guerra. Claro, teníamos una idea de que la guerra no iba a ser como empezó tan mal, porque siempre tanta fama se daba de que nosotros los ganaremos, los pegaremos, acabamos con todo, pero resulta que en los mismos días la aviación soviética pierde 1.200 aviones de combate y más perdió los más modernos, porque a los aviones viejos, ¿para qué los querían destrozar? Y claro, cuando empiezan los combates, resulta que la aviación, pilotos hay, pero aviones no hay. Éramos regimientos de defensa aérea del país, porque había aviación de frente y había defensa aérea del país. O sea que los de defensa del país tomaban menos acciones en el frente, vamos a decir. Durante las operaciones de Kursk, los regimientos que tomaban parte verdaderamente en las primeras líneas, los más combates, vamos a decir, eran la aviación de frente, pero habían los que tenían que guardar otras. Entonces, ¿qué había que hacer? Cuando estos que estaban luchando en la línea de frente, cuando iban para los aeródromos, había que cuidarlos, porque los alemanes, ¿qué hacían? Iban cerca de los aeródromos para derribarlos. Cuando venían del frente no tenían ni armamento, no tenían ni gasolina, fácil que cogerlos. En ese momento despegábamos los de defensa aérea y cuidábamos que no derribaría nadie. Bueno, en el año 43 me enviaron a un servicio especial. Me dijeron que en Bakú tomásemos tierra y protegiésemos a 2 aviones de transporte rusos, soviéticos, a donde ellos fuesen, sin decirnos nada más ni quién era. Luego resultó que era el camarada Stalin que iba a la conferencia de Teherán, pero no lo sabíamos. A los 4 días volvió Stalin, ya sabíamos que era Stalin el que había ido, llegó al aeródromo, nos saludó a todos. O sea, al llegar a mí me dice, ¿tú que eres georgiano? Digo, no, generalísimo, soy español. Ah, español, mucho gusto y tal, muy simpático conmigo. Me dice, oye, ¿por qué traes a tus pilotos en calzoncillos? Digo, ¿cómo en calzoncillos? Sí, la pinta que tiene. Claro, es que en Bakú hace mucho calor, íbamos con uniformes de trabajo, porque no sabíamos a dónde íbamos. Y estaban desteñidos los pantalones y la camisa, y parecía que íbamos en calzoncillos largos. La Unión Soviética la habíamos visto de otra forma, no la sabíamos cómo era la Unión Soviética. Para nosotros creímos que eso eran libertades, aunque era una dictadura. Aquí hubo una represión enorme, Con nosotros no. Al mismo tiempo que se organiza la División Española de Voluntarios, el gobierno de Franco decide enviar como colaboración una escuadrilla de aviación. Aquí ni es azul
ni es de voluntarios. Esta es una escuadrilla de profesionales del Ejército del Aire. Los que van al frente del Este son militares que tienen bastante interés en participar. Piénsese, sobre todo en la primera etapa, claro, cuando se piensa que Alemania va a ganar la guerra y estos militares piensan que es una experiencia militar importante para ellos, a nivel de experiencia, a nivel de ascensos y a nivel de tener la oportunidad de utilizar aparatos alemanes que son muy superiores a los españoles. Es curioso señalar que la división de infantería y la escuadrilla de aviación actúan siempre separados. En esta Segunda Guerra Mundial todavía se produce el combate aéreo clásico que había empezado en la Primera Guerra Mundial. O sea, era casi un combate medieval entre dos paladines que luchaban por ver quién vencía al otro. El combate, pues claro, como toda, no sé, supongo que las reacciones de cada uno pueden ser distintas. Ahora yo creo que claro que se pasa miedo, pero sobre todo se pasa miedo a pasar miedo. Ahora, una vez que se entra en combate, el combate es tan absorbente, hay que estar tan atento, hay que estar que no se piensa en nada, claro, no se piensa más que en que no le peguen a uno y en pegar a uno. Y luego lo que sí se nota es, o por lo menos lo que yo notaba, era la boca seca extraordinariamente después de un combate. Las fuerzas de la Luftwaffe en Rusia eran escasas. Teníamos 400 kilómetros de frente a cargo de nuestra escuadrilla dentro de la escuadra Melders, que tenía en total 2.500 kilómetros de frente. Con los 16 aviones en principio que había, pero con los que estuviesen en servicio, que en cuanto llegase el invierno nos fallarían mucho y tendríamos pocos. En aquellos 400 kilómetros nos tocaban aproximadamente 2.000 aviones enemigos. El frente de Leningrado nos ofrece el mejor ejemplo de la complejidad de la situación de los españoles en el frente del Este. Por un lado tenemos a los componentes de la División Española de Voluntarios y en segundo lugar tenemos a aquellos españoles exiliados a partir de la Guerra Civil Española y que se alistaron para combatir en el Ejército Rojo a partir de 1941. También es interesante señalar que en la División Española de Voluntarios en este momento tenemos una tipología distinta de españoles. Tenemos todavía ese ejemplo del primer frente de voluntarios muy ideologizados, radicales, falangistas. En segundo lugar tendríamos ese componente de españoles salidos de los cuarteles, dado que el número de aporte civil ha sido escaso. Y aquí en este frente de Leningrado tenemos también lo que el Estado Mayor Divisionario llama los indeseables, esos españoles sospechosos de simpatizar con la izquierda, de ser rojos y de haber venido con la voluntad de pasarse al enemigo. Tenemos datos de en torno a 100 desertores al campo soviético. La línea de trincheras nos marca el primer dispositivo de defensa soviético en las afueras de Pushkin, correspondiente al cerco de Leningrado. Aquí a nuestra derecha quedaría el dispositivo soviético, al fondo está la ciudad de Leningrado y enfrente la ciudad de Pushkin, ocupada por tropas alemanas y también por uno de los regimientos divisionarios. En mayo de 1942, Franco ha decidido el relevo del general Agustín Muñoz Grandes. Lo hace principalmente por desconfianza hacia ese general, dado que sus relaciones con el mando alemán son consideradas como demasiado buenas en el Pardo.
Franco nombra para el relevo a un general distinto. Muñoz Grandes es un general falangista y el general Esteban Infante es un general monárquico y de ideas muy conservadoras. Todos sabemos que el general Esteban Infante era un oficial de Estado Mayor. El Estado Mayor precisamente tiene una preparación técnica más intensa, desde luego, por la serie de estudios que realizan. Tienen, por lo tanto, una capacidad de reflexión sobre el plano, sobre los preparativos, sobre la idea, desde luego, que se va a realizar de acción, y, lógicamente, se puso de relieve, lógicamente, en esa batalla de Krasnivor, en el empleo de las reservas, en el empleo del escalonamiento de las tropas y eso. Para el día 6 de febrero se empieza a vislumbrar la posibilidad de un ataque soviético. De hecho, varios cientos de divisionarios que están preparados para regresar a España y que todavía entonces no han sido relevados, van a ser enviados de nuevo hacia zona de frente. 4 días después se produce el ataque soviético. Estamos en la segunda línea de trincheras del sistema dispositivo de defensa español en Krasnivor. El 10 de febrero de 1943, 4 divisiones del Ejército Rojo van a intentar romper el frente en esta zona. Para entonces, la División Española de Voluntarios lleva varios meses en un frente estacionario, colaborando con la Wehrmacht en el cerco de Leningrado. 1.100 españoles pierden la vida en un solo día. Es la gran batalla de la División Española de Voluntarios, muy posiblemente la última gran batalla del ejército español. Y salían, yo lo comparo con las bandadas estas de búfalos que ponen en las películas americanas, así salían los rusos. Pero salía una manada de esas y cuando ya no llegaban a nuestras posiciones porque habían caído la mitad y nosotros se volvían, salía otra oleada y así hasta 6 o 7 oleadas rechazamos nosotros, morían como ratas. Pero como era tantísima gente la que iba, no se notaban los muertos o los heridos, no se notaban. El enemigo te obligaba a estar pendiente de él, no de lo que pasaba detrás, sino de lo que pasaba delante. Y no se da uno cuenta, hasta que no me di cuenta, hasta que no fui a recorrer la posición y vi que no había nadie, que no tenía nadie, que estaba yo solo. ¿No? Y entonces me volví, fue cuando vi al de morteros, que a pesar del hombre de que estaba con un ojo así, estaba tirando morterazos con la otra mano. Entonces fue cuando nos evacuamos. Pero es verdaderamente sorprendente y ahí es donde tenemos que poner el énfasis de lo que es el soldado español. La manera de reaccionar, la manera de no arrugarse en absoluto. Entonces allí donde yo estaba me encargué de que las máquinas, las cintas de las máquinas se cargasen a mano, con los heridos. Los heridos éramos los que estábamos cargando las cintas. Pero llegó un momento en que no había con qué cargarlas, se acabó la munición. Más cintas, no hay ni cintas, ni munición, ni hay nada. Y entonces soltó la palabra Palacios, que le dijeron que no hay munición, y pues tirar bolas de nieve, una de sus salidas, ¿no? Tirar bolas de nieve, explotar bolas de nieve y vamos a tirar aquí. Y al momento entró un enlace que de parte del capitán Sangan que estábamos prisioneros. Evidentemente la batalla de Krasnivor en febrero de 1943, con 1.400 muertos, es interpretada en Madrid de forma muy negativa. A partir de ese momento apenas se van a producir relevos de las tropas y además las bajas producidas no se van a cubrir, de forma que una división de 17.000 y pico efectivos se va a ir quedando, va a ir mermando sus efectivos hasta 15.000 y 14.000 hombres. De esa forma la verdad es que la línea española defensiva pues queda mal cubierta. En el otoño de 1943 finalmente Franco se decide, por la presión de los aliados, a retirar la división del frente, aunque de forma simbólica, mirando hacia Berlín, va a dejar una legión, poco más de 2.500 hombres. Su situación va a ser muy complicada porque la ofensiva soviética está en marcha y a partir de diciembre del 43, enero del 44, tenemos a las tropas españolas en retroceso, en huida y en algunos momentos en auténtica desbandada, perseguidos por el Ejército Rojo. La Legión Española de Voluntarios, cuando se formó y la mandaba el coronel Navarro, ahí no se hablaba de que te iban a relevar, ni tal. Era una unidad que se quedaba allí a seguir combatiendo al comunismo.
A la altura de la primavera de 1944, la Legión Azul ha sido disuelta y las tropas regresan a España con bastantes dificultades. Y cuando vimos a aquel coronel estuvimos contentos porque lo conocíamos, por el que era el que mandaba esa brigada cuando defendíamos Moscú, el coronel Volokitin. No, cuando nos vio nos abrazó y nos dijo, bueno, venéis para una misión especial. Se va a constituir un comando muy especial, que ya os daré detalles, y yo soy el jefe de ese comando. Eso sí, tendremos que lanzarnos en paracaídas a los países bálticos. Explicarnos, bueno, seréis un comando de españoles, sois 5, y luego pues la misión es la siguiente. Hay que ir a liquidar el Gauleiter. El Gauleiter es el gobernador de los países bálticos. Está en Vilna. La cuestión de organización, de servicio de información, eso corre a cuenta de vosotros, no sois más que los ejecutores. La segunda misión es coger a Esteban Infantes, el general Esteban Infantes, que era el jefe de la División Azul. Y para ello iréis vestidos de alemanes, de tenientes, capitanes, con la cruz de hierro, y grabada aquí en la manga la bandera española, que es lo que llevaban los divisionarios de la División Azul. Y nos mandan hacia los países bálticos, en un sitio que es la frontera entre Lituania, Polonia y Bielorrusia, ¿no? Y allí había un destacamento guerrillero lituano que nos esperaban, claro. Bueno, pues allí empezamos ya a culminar la operación. Y entonces un día pues nos dijeron, bueno, hay que vestirse de oficiales de la División Azul, de alemanes, y hay que ir a Vilna, a la ciudad. Y a mí me llevan, en fin, me voy a un sitio y me recibe una señora, una chica joven, que era una artista de ópera, que trabajaba por los soviéticos, en el servicio de espionaje, de información de los soviéticos. Ya teníamos todo preparado. Llegamos allí y nos encontramos que había camiones por aquella plaza y estaban sacando cajas de un baribullo allí. Y digo, ¿pero qué pasa aquí? Y esa chica viene y digo, pues pasa lo siguiente, que Rokossovski, el mariscal que mandaba el ejército número 1 de Bielorrusia, está a 20 kilómetros de la ciudad. Ha avanzado tan rápido, y era ya la contraofensiva soviética hasta Berlín, ¿no? Y que se van, mira, ya lo ves, se avanzan todos. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, pues hay que volver a la guerrilla. Va. Y entonces fue cuando el coronel don Antonio García Navarro formó a toda la legión, pronunció las siguientes palabras: Stalin manda y los aliados obedecen. La legión regresa a España. Hoy es un día de luto para España. Algunos de los efectivos que están ahí, en número muy reducido, deciden bajarse de los trenes cuando están llegando a Alemania y se ofrecen como voluntarios para combatir junto al ejército alemán, la Wehrmacht, o para combatir junto a las unidades más políticas de las SF, las Waffen-SS, las unidades más especializadas, pero es un número bastante reducido. Es lo que después se va a llamar los irreductibles de la división. Yo conocía a Miguel Ezquerra. Miguel Ezquerra fue un camarada y amigo mío. Se fue a Berlín y empezó a formar una unidad que estaba encuadrada en el departamento de las SS alemanas, ¿no? Formó esta unidad allí, era el capitán jefe de ella, y lucharon pues como pudieron. Unos se le pasaron, otros aguantaron. La guerra ya era muy diferente cuando empezó, era muy diferente, estaba ya perdida. Él luchó todo lo que pudo, con él se quedaron algunos luchando, otros, muy pocos, se pasaron a los rusos, los cogieron y tal. Los españoles tuvieron muy mala suerte, recibieron un desengaño enorme porque los españoles lo mismo fue tratado el que se pasó que el que cayó prisionero. Estaban juntos, la convivencia se hacía a veces difícil, muy difícil, pero en fin.
Y ya empezó el enfrentamiento entre españoles, que era lo que querían los rusos. Que el grupo antifascista, por hacer honores, pues se volcaban en las normas que les daban los rusos y nosotros nos volcábamos enfrentándonos a esas normas. Y así estuvimos, pues, bueno, así hemos estado 11 años con esa lucha. Pero vamos, los más fuertes fueron los primeros, porque nos pillaban un poco desorganizados a nosotros. Fue el primer trago duro que pasamos. Oímos música española por la radio, ¿no? Y aquello se armó allí un follón de 1000 pares de puñetas. Todo el mundo corriendo a... Oye, que estamos yendo a España, que estamos en España y nada. Ahí estaba todo el mundo llorando. Bueno, estábamos todo el mundo llorando. Y en Barcelona, cuando llegamos, aquello fue el no va más. Y el primero que vimos, o de los primeros que vimos, fue a Teniente General Muñoz Grande, que era el primer general que mandó la división nuestra. Y ya el follón, porque ya invadieron el barco nuestro, los familiares y los no familiares, y allí se armó la de San Quintín, no podíamos ni bajar. Eran nuestras almas bajo del farol, un único aliento, un solo corazón. Y es allí, en esa luz, que trato de volverte a ver. Lili Marlene, Lili. Bueno, este es el cementerio de Pankowska. Originalmente era un cementerio de la Luftwaffe. Entonces, en este territorio están enterrados los soldados alemanes y posteriormente, hace unos 10 o 12 años, España firma un acuerdo con Alemania para que de este cementerio se ceda un terreno para enterramiento de los españoles. Actualmente hay unos 1500 españoles enterrados aquí. Aquí están los nombres, no de todos los caídos en Rusia, pero sí de los que han sido recuperados e identificados. Si algo me sucede, si se apaga el sol, si me ahogara un río de intenso dolor, ¿quién será bajo esa luz? ¿Quién te consuele? Dime quién. La guerra de aquí para nosotros era continuar la guerra de España, llevarla hasta el final, y por eso pues nosotros aquí no había problema de que eran o lo que eran. El fascismo, contra el fascismo había que luchar, el fascismo era la muerte, y nosotros queríamos la vida. Hasta en los confines de la oscuridad, tus húmedos labios me han de despertar, y entre la niebla, bajo esa luz, igual que entonces yo estaré. Lili, Lili Marlene.